Cuando lo vi entrar al jardín con esa libreta en la mano, supe que todo estaba por romperse. Pero no fue el miedo a ser descubierta lo que me paralizó, fue otra cosa. Fue ese instante exacto en el que me di cuenta de que ya no había vuelta atrás. Lo observé desde la ventana, inmóvil, conteniendo la respiración, mientras él se agachaba justo donde solía dejar mis notas. Mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que lo oiría desde allí. Abrió la libreta, pasó las páginas con calma, como si ya supiera lo que estaba buscando. Y entonces se detuvo. Lo vi fruncir el ceño, inclinar ligeramente la cabeza, leer y releer una sola frase. Esa frase. La misma que escribí una noche en la que sentí que el mundo se me venía encima: eres mi única verdad. Me llevé la mano a la boca. Apreté los dientes. Su expresión no cambió de inmediato. Fue un proceso lento. La incredulidad primero. Luego la comprensión. Finalmente una clase de vacío en sus ojos que jamás había visto antes. Él levantó la mirada, y aunque no podía verme desde allí, yo sentí como si me mirara directamente a los ojos. La libreta cayó al suelo. Él no se movió. Ni un paso. Y yo deseé poder deshacer el tiempo. 3 meses atrás tomé una decisión. No fue planeado, no fue buscado. Pero sucedió. Una cadena de pequeños gestos que se convirtieron en algo demasiado grande. Si están viendo este vídeo, quiero que me respondan algo en los comentarios. ¿Alguna vez guardaron un secreto tan grande que les cambió la vida? Y ahora, si me lo permiten, déjenme contarles todo desde el principio. Esta es mi historia. Y aunque aún me cuesta creerlo, todo comenzó de la forma más silenciosa posible. Nunca planeé enamorarme de alguien que no debía. Tampoco pensé que a mi edad me volvería a sentir así. El amor, o lo que uno entiende por amor después de los 50, se vuelve otra cosa, más sereno, menos impulsivo, más cómodo, menos vertiginoso. Pero lo que sentí aquella tarde al volver de mi viaje, no tuvo nada que ver con eso. Fue otra cosa. Algo que no sabía que aún era capaz de sentir. Había estado fuera 3 días. Solo 3. Un congreso de arte contemporáneo en Valencia. Mi marido no vino, como siempre. Trabajo. Siempre es el trabajo. Me recibió con un beso en la mejilla y un «¿Cómo te fue?», sin esperar respuesta. Mi maleta seguía en la entrada cuando me senté en la cocina, sola, con una copa de vino. Él se había encerrado en su despacho y su hijo, como de costumbre, estaba en el jardín con sus auriculares puestos. Siempre estaba en el jardín. Siempre solo. Siempre en silencio. No era un chico difícil. No era grosero ni huraño. Solo distante. Como si el mundo no le interesara demasiado. Pero esa tarde, desde la ventana de la cocina, lo vi distinto. Estaba sentado en el suelo con la espalda apoyada en el tronco del limonero, leyendo. El sol caía de lado y le iluminaba la cara. No sé qué fue exactamente lo que me hizo mirarlo 2 segundos más de lo habitual. Tal vez fue la forma en que fruncía el ceño, o cómo se pasaba los dedos por el cuello, distraído, concentrado. En ese instante, sin explicación, me detuve. Esa noche no dormí bien. No fue culpa del jet lag. Era una incomodidad distinta. Como si hubiese movido algo que no debía mover. Como si hubiese abierto una puerta. Al día siguiente salí temprano a regar las plantas. Mi esposo seguía dormido. Mientras regaba el romero, lo vi acercarse por detrás. No me había dado cuenta de que estaba allí. Me saludó con un gesto y se sentó en el mismo sitio del día anterior. Esta vez no tenía auriculares. Me miró y por primera vez en mucho tiempo sentí que alguien me estaba viendo de verdad. No solo mirando, viendo. Me preguntó cómo había estado el viaje. Yo le respondí con una frase vaga, sin importancia. Pero él insistió. Quiso saber qué había visto, qué me había gustado. Me habló de una exposición que había leído en un blog. Me sorprendió. Nunca lo había visto interesado en mis temas.
Y de pronto estábamos conversando. Tranquilos. Naturales. Como si fuera lo más normal del mundo. Esa misma tarde, cuando volví al jardín a buscar mis gafas de sol que había olvidado, encontré una pequeña hoja doblada sobre la mesa. No tenía nombre. Solo una frase escrita con letra algo desordenada: hueles a tormenta y no sé qué hacer con eso. Me reí, nerviosa. ¿Era una broma? ¿Un juego? ¿Podía haber sido él? Guardé la nota en el bolsillo. Durante la cena, no podía dejar de observarlo de reojo. No hizo ningún gesto extraño. Ni una sonrisa, ni una mirada insinuante. Solo el mismo chico callado de siempre. Pero algo en su forma de caminar, en cómo sostenía el vaso de agua, me resultó distinto. Mi esposo habló casi toda la cena sobre una reunión fallida con un proveedor. Yo asentía sin escuchar. De fondo el crujir del pan, el tic-tac del reloj de pared, y la respiración serena de un hogar que no sospechaba nada. Esa noche soñé con el jardín. Con las luces colgantes que nunca instalamos. Con un banco de madera y una voz que me decía algo que no alcanzaba a comprender. Me desperté alterada. Salí a tomar aire. Él estaba allí. Sentado, leyendo. Otra vez. Me acerqué sin pensar. Él alzó la vista. Nos quedamos en silencio un rato largo. ¿Te gustó la nota?, preguntó sin rodeos. No supe qué responder. Solo me senté a su lado a una distancia prudente y dije: no pensé que fuera para mí. Siempre fue para ti, respondió. Y volvió a mirar su libro como si no acabara de desatar un terremoto. Como si no supiera que algo acababa de romperse. O empezar. Nunca supe bien qué fue primero. A la mañana siguiente el sol se filtraba tímidamente por las cortinas del dormitorio. Me desperté antes que mi esposo, lo cual no era raro, pero esa vez lo hice con una ansiedad en el pecho que no supe de dónde venía exactamente. Caminé descalza hasta la cocina y encendí la cafetera. Necesitaba algo que me ayudara a ordenar las ideas. Sentía la mente cargada, pero sin forma. Como si todo dentro de mí estuviera en movimiento, sin llegar a concretarse en pensamientos claros. Lo único que sabía era que algo había cambiado. Él estaba en el jardín otra vez. Desde la ventana lo vi leyendo, tal como el día anterior. La misma postura, la misma calma aparente. Solo que esta vez no me pareció un gesto inofensivo. Había una especie de intención en esa quietud, como si estuviera esperándome. Me asustó pensar que yo también lo estaba esperando a él. Mi esposo se levantó y apareció en la cocina, medio dormido, pidiéndome las noticias del día como si yo fuera su secretaria. Asentí con la cabeza, le serví el café y asentí otra vez cuando se quejó del tráfico. No lo escuchaba realmente. Mis ojos se volvían constantemente hacia la ventana. Cuando por fin se fue a trabajar, me quedé sentada en la mesa sin moverme. La casa en silencio se sentía enorme, casi ajena. Fui al baño, me cambié la ropa de dormir por algo más informal, y sin pensarlo demasiado, salí al jardín con una taza en la mano. El aire olía a humedad y a algo más, algo dulce y desconocido que no supe identificar. Él levantó la vista apenas escuchó mis pasos. No dijo nada, pero me hizo un pequeño gesto con la cabeza. Me senté en la otra punta del banco. El mismo que usábamos para las comidas familiares en verano. Nos separaban más de 2 metros, pero el silencio entre nosotros se tensó como si no hubiera espacio. No hablábamos. Solo mirábamos en direcciones opuestas, como si ninguno quisiera ser el primero en romper ese equilibrio frágil. Hasta que él, casi susurrando, dijo que le gustaba hablar conmigo. Que se sentía menos solo. Lo dijo sin mirarme. Me quedé inmóvil con las manos cerradas alrededor de la taza, sintiendo que el calor del café ya no era suficiente para calmar lo que hervía dentro de mí. Me limité a responder con un yo también. Y lo decía en serio. Me gustaba hablar con él. Había una naturalidad en nuestras conversaciones que hacía tiempo no sentía con nadie. Ni siquiera con mi esposo.
Con él todo era trámite, deber, agenda. Con este chico, en cambio, todo era más ligero. Aunque esa ligereza se estaba volviendo peligrosa. Entré en la casa unos minutos después, fingiendo tener cosas que hacer. Pero no hice nada. Me senté en el sofá, fingí leer, y en realidad no podía concentrarme. Pasé la tarde intentando ordenar los armarios, revisando cosas viejas que no necesitaban ser revisadas. Todo para no pensar. Para no volver al jardín. Al día siguiente encontré otra nota. Esta vez no estaba a la vista. Estaba dentro del libro que había dejado sobre la mesa. No tienes idea de lo que se siente estar tan cerca y no poder decirlo. No tenía firma, pero tampoco hacía falta. Sabía que era suya. Lo supe por la letra, por el contenido, por lo que provocó en mí. Sentí una punzada en el estómago y luego un impulso. Guardé la nota en el cajón de la cocina, donde nadie la encontraría, y me fui al supermercado como si fuera un día más. Esa noche en la cena, mi esposo habló durante 10 minutos seguidos sobre un cliente que lo tenía harto. Yo fingía estar interesada. Asentía, preguntaba lo justo, sonreía en los momentos adecuados. Todo mientras lo observaba a él, sentado al otro lado de la mesa, en silencio, jugando con el tenedor, sin levantar la mirada. No dijo una palabra. Solo al final, cuando se levantó, se volvió brevemente hacia mí y murmuró un buenas noches, que no parecía el de siempre. Había algo en su tono que me dejó intranquila. Fui al jardín después de lavar los platos. Él ya estaba allí. Me acerqué lentamente sin hablar y me senté a su lado. Esta vez no había espacio entre nosotros. El aire era cálido, casi inmóvil. La luz de la casa apenas iluminaba la sombra de sus rasgos. Respiramos al mismo tiempo. No recuerdo si él me tocó primero o fui yo quien se acercó. Todo ocurrió en un solo segundo, sin palabras. Una decisión sin previo aviso. Nos miramos y asterisco asterisco nos besamos asterisco asterisco. Cuando me alejé no pude mirarlo a los ojos. Me levanté y entré a la casa, con el corazón latiendo con violencia. Cerré la puerta y me apoyé en ella, sintiendo cómo me temblaban las piernas. En el espejo del pasillo vi mi reflejo. No parecía yo. Era una versión distinta. Más viva. Más frágil también. Dormí mal esa noche. Daba vueltas en la cama, sintiendo la respiración pesada de mi esposo a mi lado. Pensando en lo que acababa de pasar. Pensando en lo que podía significar. Pensando sobre todo en lo que no debía pensar. Pero ya era tarde. Muy tarde. La mañana siguiente transcurrió en una calma forzada, como si cada objeto en la casa supiera lo que había sucedido y tratara de comportarse con una normalidad exagerada. Me desperté temprano, aunque apenas había dormido. Sentí el cuerpo pesado y la mente llena de pensamientos que se enredaban entre sí. El beso de la noche anterior no era solo un error, ni una curiosidad pasajera. Era una grieta, una ruptura interna que me obligaba a mirar algo que había decidido no ver durante mucho tiempo, mi propia insatisfacción. Mi esposo ya no estaba en casa cuando bajé a la cocina. Había dejado una nota breve junto al café, reunión temprano. Vuelvo al mediodía. Leí la nota varias veces, como si entre esas 4 palabras pudiera encontrar alguna pista, algún indicio de que algo había cambiado. Pero no. Su letra era la misma, su tono era el mismo. Parecía vivir en otro plano de realidad. Encendí la radio solo para sentir algo de ruido. La soledad de la casa me pesaba más que nunca. Mientras la cafetera burbujeaba, repasé los últimos días en mi mente. No hubo un solo momento exacto que explicara lo que pasó. Fue una suma de cosas pequeñas. Miradas sostenidas más de lo permitido. Silencios que se llenaban de tensión. Palabras que no decíamos pero que se entendían igual. Y luego ese beso que fue más claro que cualquier frase. Intenté distraerme limpiando la cocina, ordenando cajones, doblando mantas que no necesitaban ser dobladas. Pero no funcionó.
Al mediodía, escuché la puerta del jardín abrirse. Sentí una punzada en el estómago y me obligué a quedarme en la cocina, como si esconderme fuera suficiente para evitar lo que ya era inevitable. Él entró sin hacer ruido. Escuché sus pasos suaves en el pasillo. No me atreví a salir. Pasó el día entero sin que cruzáramos palabra. En la cena, estábamos todos en la mesa. Mi esposo hablaba sobre un nuevo proyecto con entusiasmo fingido. Yo asentía, sonreía mecánicamente. Él, el chico, se limitaba a comer en silencio. No levantó la vista. Pero yo lo miraba. Estudiaba cada gesto suyo, cada pausa, cada leve expresión. Su manera de mover el tenedor, de evitar el contacto visual, me decía más que 1000 palabras. Después de cenar, él se levantó primero y se fue al jardín. Mi esposo se quedó en la sala, viendo las noticias. Yo lavé los platos con las manos temblorosas. No sabía si salir o quedarme. Cada decisión parecía cargar un peso excesivo. Esa noche no salí al jardín. Me encerré en mi habitación con el pretexto de un dolor de cabeza. Pero en realidad solo quería silencio. Necesitaba pensar. Revisé mis correos, abrí una novela que no logré leer, y finalmente me acosté sin apagar del todo la luz. No quería oscuridad. No esa noche. Al día siguiente encontré una nueva nota en el jardín, escondida entre las macetas que solo yo cuidaba. A veces estar tan cerca de ti me duele más que si estuvieras lejos. La guardé en el bolsillo sin leerla por segunda vez. No podía. El impacto de esas palabras era demasiado. No eran solo románticas ni poéticas. Eran reales. Eran una confesión que me pertenecía tanto como a él. Decidí aceptar la invitación de mi amiga Clara, quien llevaba días insistiéndome para que la acompañara a una exposición en la ciudad vecina. Pensé que alejarme unas horas me haría bien, que me permitiría pensar con más claridad. Tomé el tren temprano con un vestido sencillo y el pelo recogido. Me vi en el reflejo de la ventana durante el trayecto y me descubrí más pálida, más seria. Había una tensión en mis ojos que no recordaba haber tenido antes. La galería estaba casi vacía, lo que me tranquilizó. Me movía lentamente entre las obras, sin demasiada atención. Los cuadros pasaban frente a mí como decorados lejanos. Clara hablaba y yo respondía poco. No podía concentrarme. Y entonces lo vi. Estaba allí. Apoyado contra una columna, con una mochila en la espalda y los ojos fijos en mí. Mi primer impulso fue alejarme. Pero mis piernas no se movieron. Él caminó hacia mí sin apuro con una serenidad que contrastaba con el temblor que sentía en mis manos. Se detuvo a una distancia prudente. No dijo nada. Solo señaló una pintura. Una figura femenina encerrada en una caja de cristal. La miramos en silencio. Yo dije, parece tranquila, pero está atrapada. Él respondió, a veces la tranquilidad es la peor forma de prisión. Me fui antes de que terminara la visita. No podía sostener esa tensión por más tiempo. Él no me siguió, y se lo agradecí en silencio. En el tren de regreso, miré por la ventana sin ver el paisaje. Repetía su frase en mi mente una y otra vez. Me sentí desnuda. Vulnerable. Entendida. Al llegar a casa, me encerré en el baño y abrí la nota que aún tenía en el bolsillo. La leí en voz baja, casi con reverencia. Luego la doblé y la guardé entre las páginas de mi diario. No quería perderla. No aún. Esa noche mi esposo me preguntó si estaba cansada. Dije que sí. Nos acostamos sin tocarnos. Cada uno en su orilla de la cama. Como dos desconocidos con un techo en común. Yo cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no tenía control sobre lo que iba a pasar después. Todo era incierto. Todo era posible. A veces uno cree que tiene el control de las cosas. Que puede elegir dónde empieza una línea y dónde termina. Que puede detenerse a tiempo.
Pero eso es una ilusión frágil, y lo descubrí esa semana, cuando todo comenzó a desbordarse sin previo aviso, sin compasión. La mañana siguiente fue distinta a las anteriores. El jardín, espacio que antes me parecía una extensión amable de la casa, ahora se había convertido en un escenario lleno de tensión. Cada rincón parecía guardar un recuerdo. Cada planta, cada piedra, tenía un nuevo significado. Como si el lugar se hubiera impregnado de algo que ya no podía ocultarse. Mientras regaba las flores encontré una nota nueva, envuelta en papel grueso y protegida dentro de una bolsa plástica, oculta bajo la maceta del jazmín. No estaba dirigida a nadie, no tenía firma, pero era clara: no puedo evitar esperarte en cada sombra. En cada silencio. En cada cosa que aún no me pertenece. Las palabras eran un puñal. No porque fueran hermosas, sino porque eran ciertas. Porque me describían mejor que cualquier espejo. Guardé la nota en el bolsillo de mi bata, como si hacerlo fuera suficiente para contener lo que provocaba. Todo el día estuve inquieta. Intenté escribir en mi diario, pero la mano me temblaba. La tinta se corría, las frases se interrumpían a la mitad. Me sorprendí pensando en él más de lo que hubiera querido admitir. En sus gestos, en la forma en que me miraba, en su manera casi muda de ocupar espacio. Mi esposo, por su parte, estaba más ocupado que de costumbre. Entre reuniones y llamadas, apenas pasaba tiempo en casa. Pero cuando estaba, se mostraba amable y atento. Me preguntaba si necesitaba algo, si quería salir a caminar, si tenía ganas de ver una película. Yo respondía con evasivas. La culpa empezaba a instalarse como una sombra detrás de cada palabra mía. No porque hubiera sucedido algo imperdonable, sino porque sabía que podía volver a pasar. Esa noche, mientras mi esposo trabajaba en su estudio, me acerqué al jardín sin intención real de buscarlo. Solo quería aire. Espacio. Silencio. Pero él ya estaba allí. Sentado en el mismo banco de siempre, con una manta sobre las piernas, leyendo a media luz. No me sorprendió verlo. Era como si algo dentro de mí ya supiera que estaría allí. Me senté a su lado sin hablar. Sentía el corazón latiéndome en las sienes. No sabía qué decir. No sabía si debía decir algo. Él tampoco habló. Solo me alcanzó una hoja doblada, y luego volvió a su lectura. La abrí con manos inseguras. Era un dibujo. Un esbozo de una mujer sentada en un jardín, con las manos entrelazadas y la cabeza inclinada hacia un costado. La línea era simple, sin detalles. Pero me reconocí en ella al instante. No supe cómo responder. Guardé el papel en el bolsillo de mi abrigo y me quedé allí, en silencio, hasta que él se levantó y se fue sin decir palabra. Esa noche no dormí. Me quedé en la sala, viendo las sombras moverse por las paredes. Pensaba en mi vida antes de todo esto. En la mujer que solía ser. La que creía en el equilibrio, en los compromisos, en el tiempo como una fórmula perfecta para el amor. Pero ahora ya no estaba segura de nada. A la mañana siguiente decidí escribirle una nota. No para alentarlo. No para seguir alimentando algo que ya estaba creciendo por su cuenta. Sino para marcar un límite. Escribí: no deberías escribir más. Esto no puede continuar. No deberías esperarme. No incluí mi nombre. No firmé. Solo eso. La doblé con cuidado y al mediodía, cuando nadie miraba, la dejé bajo la piedra plana cerca del limonero. Pasé el resto del día con una mezcla de ansiedad y alivio. Como si hubiera hecho lo correcto, pero sin estar convencida del todo. Como si cada decisión tuviera un doble fondo. Mi esposo notó que algo en mí estaba distinto. Me preguntó si me sentía bien. Le dije que sí. Él me creyó, o prefirió creerme. Esa noche no hubo nota en el jardín. Tampoco dibujo. Solo el silencio de siempre. Y sin embargo lo sentía presente. Como si su ausencia hablara más fuerte que cualquier palabra. No sabía si había leído la nota, si la había entendido.
Pero algo en el aire había cambiado. Los días siguientes fueron similares. Él evitaba estar en el jardín cuando yo salía. No cruzábamos palabras. Apenas nos veíamos en la cocina, de paso. Mi esposo parecía tranquilo, más relajado. Yo, en cambio, estaba hecha un nudo. Hasta que una tarde, mientras ordenaba los libros del salón, encontré un sobre dentro de una de las novelas que había dejado semanas atrás. No tenía nombre, solo una palabra escrita en mayúsculas, basta. Dentro, una hoja pequeña. Solo una frase, basta de fingir que no sentimos lo que sentimos. Lo leí una vez. Luego otra. Luego la doblé y la escondí entre las páginas de mi diario, donde ya descansaban las otras notas. No sabía qué hacer con esa verdad. No sabía cómo seguir. Pero lo que sí sabía era que ya no podía mirar mi vida del mismo modo. Algo dentro de mí había cambiado, y aunque intentara ignorarlo, ya era parte de quien era ahora. Parte de esa nueva versión de mí misma que no terminaba de entender. Parte de esta historia que había empezado sin permiso y que, lo sabía, aún estaba lejos de terminar. La semana transcurrió con una calma superficial, como esas superficies del lago que parecen tranquilas, pero que esconden movimientos invisibles debajo. En casa todo parecía en orden, los horarios mantenidos, las comidas listas, las conversaciones justas y predecibles. Y sin embargo yo sentía que algo estaba a punto de romperse, como si las paredes pudieran respirar el mismo aire cargado que yo contenía dentro. No hubo más notas durante días. Al menos no en los lugares de siempre. Pensé que tal vez había entendido mi mensaje. Que realmente se había detenido. Pero entonces comencé a notar pequeños gestos. El modo en que entraba a la cocina y dejaba sus llaves justo sobre mi libro. La forma sutil en la que me miraba cuando creía que nadie lo notaba. No era insistente ni explícito. Solo constante. Como una presencia muda que me recordaba, sin palabras, que lo no resuelto no desaparece, solo se transforma. Una tarde, mientras estaba sola en el jardín, encontré una hoja blanca doblada meticulosamente dentro del recipiente de la regadera. No tenía palabras. Solo un pequeño dibujo, 2 líneas que se cruzaban y luego se separaban, como una señal de tránsito, como una metáfora silenciosa. Lo guardé en el bolsillo sin mirarlo 2 veces, porque el solo hecho de tocarlo ya me provocaba una especie de temblor interior que no podía explicar. Esa noche mi esposo me invitó a cenar fuera. Dijo que hacía tiempo que no salíamos, que nos vendría bien. Acepté por inercia más que por deseo. Me puse un vestido que hacía meses no usaba. Me miré al espejo y noté que algo en mi rostro había cambiado. No era el maquillaje ni la edad ni el reflejo de la luz. Era otra cosa. Algo en la forma en que me miraba a mí misma. La cena fue amable. Hablamos de cosas prácticas, la casa, el trabajo, su madre, la posibilidad de unas vacaciones en otoño. Yo asentía, preguntaba, comentaba lo justo. Él parecía más relajado, casi feliz. Como si por fin las cosas volvieran a un cauce seguro. Pero yo sabía que no era así. Que esa calma era solo la antesala del caos. Cuando volvimos, ya era tarde. La casa estaba en silencio. Él se fue directo al dormitorio. Yo, en cambio, me detuve en la cocina. No tenía sueño. No quería subir. Quería quedarme ahí, en esa especie de limbo donde aún podía fingir que nada estaba ocurriendo. Y entonces escuché pasos en el pasillo. Suaves, lentos. No me giré. Supe que era él. Sentí su presencia detenerse detrás de mí sin decir nada. No era necesario. La electricidad en el ambiente era suficiente. El silencio otra vez se volvió más elocuente que cualquier frase. Me volví. Nuestros ojos se encontraron. Y asterisco asterisco nos besamos asterisco asterisco. No hubo palabras. Solo ese gesto. Ese impulso inevitable, como si todo lo que habíamos evitado hasta ese momento se condensara en un solo movimiento. Y luego, sin más, se fue. ¿Cómo había llegado?
Sin explicaciones. Sin disculpas. Subí a mi habitación temblando. Me encerré y me senté en la cama con las manos apretadas entre las piernas. Sentía el pulso en las muñecas, en las sienes, en la garganta. No podía pensar con claridad. No sabía qué había hecho ni qué iba a hacer después. Pero una cosa era cierta, no podía seguir como si nada. Los días siguientes fueron una especie de niebla emocional. No hablamos del beso. No hubo notas. No hubo encuentros en el jardín. Pero su presencia seguía latente. Incluso cuando no lo veía. Incluso cuando estaba en otra habitación. Comencé a notar que mi esposo parecía más atento, más presente. Me traía café a media tarde, me preguntaba si quería salir a caminar, incluso me propuso pintar la habitación de invitados. Su repentina calidez me descolocaba. No porque fuera falsa, sino porque llegaba demasiado tarde. Porque ahora, cada gesto suyo me hacía sentir aún más culpable. Y más distante. Una tarde, mientras arreglaba los estantes del salón, encontré mi cuaderno de dibujo de hace años. Lo abrí casi sin pensarlo, y ahí estaba, una hoja arrancada. No lo recordaba. No sabía si había sido yo. Sentí un vuelco en el estómago. Sabía sin saber por qué que esa hoja era la del dibujo que él me había dado. Que la había arrancado de aquí. Que había estado mirando mis cosas. No supe cómo reaccionar. Cerré el cuaderno, lo guardé y me senté en el sofá. La cabeza me daba vueltas. El jardín estaba vacío esa tarde, pero no me atreví a salir. Me sentía observada. Me sentía dividida. Y entonces, sin buscarlo, recordé una frase que había leído en un libro años atrás: todo lo que se calla se acumula. Y lo acumulado un día, estalla. Me pregunté si eso era lo que estaba ocurriendo conmigo. Si llevaba años acumulando silencios, dudas, deseos sin nombre. Y si él, con su mirada quieta, había sido simplemente la chispa que encendió lo inevitable. Esa noche, mientras todos dormían, bajé al jardín. Solo para respirar. Para estar sola. Para no pensar. Caminé entre las plantas con los pies descalzos, como si el contacto con la tierra pudiera devolverme alguna certeza. Pero no había certezas ya. Solo preguntas. Y una culpa que empezaba a doler en sitios que no sabía que podían doler. Algunos silencios pesan más que las palabras. Esa semana entera estuvo hecha de silencios. No esos que calman, sino los que incomodan, los que vibran bajo la piel y te obligan a estar alerta incluso cuando todo a tu alrededor parece quieto. En casa, cada gesto se volvió una pista. Cada movimiento, una posibilidad de revelación. Mi esposo comenzó a mostrarse más distante aunque su tono no cambiaba. Seguía siendo amable, atento incluso. Pero algo en su forma de mirarme había cambiado. Era como si estuviera mirando más allá de mis palabras, buscando señales, tratando de leer entre líneas algo que aún no sabía si quería descubrir. Yo por mi parte comencé a sentir que todos mis actos eran observados. Caminaba por la casa con una tensión constante, como si cada paso pudiera hacer crujir algo que ya estaba fracturado. Una tarde, mientras tendía ropa en el patio trasero, lo vi desde lejos hablando con nuestra vecina. Ella, con su habitual tono entrometido, gesticulaba con energía, mirando hacia nuestra casa con disimulo. Él apenas asentía. No escuché nada, lo bastó con ver el rostro de él al volver. Tenía una expresión pensativa, como si algo se hubiera encendido en su interior. Me preguntó si todo estaba bien. Le respondí que sí. Pero no era verdad. Nada lo era ya. Al día siguiente encontré una hoja en blanco pegada en la puerta del refrigerador. No escrita, no firmada. Solo eso, una hoja completamente en blanco. Como si fuera una invitación al silencio. O una advertencia. Me quedé mirándola largo rato como si fuera un espejo. Y en cierto modo, lo era. Representaba todo lo que yo no estaba diciendo. Todo lo que él quizá ya había empezado a sospechar.
Durante el desayuno, no hablamos. Ni una sola palabra. Él tomó su café, hojeó el periódico y salió sin despedirse. Fue la primera vez en años que no dijo hasta luego. Y esa ausencia de una frase cotidiana me pareció ensordecedora. Decidí entonces revisar los lugares donde solíamos dejar las notas. No había nada en el jardín, ni en las macetas ni en los libros. Pero al abrir uno de mis cuadernos antiguos encontré una carta. No estaba escrita con su letra. Era de mi esposo. Una que había escrito hacía meses y que, por alguna razón, nunca me entregó. Hablaba de su sensación de estar perdiéndome, de cómo desde hacía tiempo sentía que yo ya no estaba presente en la relación, aunque compartiéramos el mismo techo. Decía que no entendía que había cambiado, pero que lo sentía. Que dolía. Que no sabía si debía quedarse o marcharse. La carta no me sorprendió. Pero sí me removió algo. Porque era la primera vez en mucho tiempo que leía algo suyo que tuviera emoción. Que hablara desde un lugar vulnerable. Y me dolió. Me dolió porque me di cuenta de que mientras yo vivía atrapada entre la culpa y el deseo, él también estaba luchando con su propia forma de abandono. Un abandono silencioso, más sutil, pero igual de devastador. Esa noche, mientras él se duchaba, caminé por la casa en penumbras. Me detuve frente a la puerta de la habitación del chico. Dudé. No sabía qué buscaba. Tal vez una señal. Tal vez una certeza. Escuché su música a bajo volumen como siempre. No toqué la puerta. No entré. Solo estuve allí, en ese umbral invisible entre el impulso y el límite. Luego bajé al jardín. Sentía que el aire fresco era el único lugar donde todavía podía respirar sin culpa. Me senté en el banco de siempre, el que había sido testigo de tantas conversaciones mudas, de tantas pausas cargadas. No había nota. No había dibujo. Solo la noche, el olor a tierra húmeda y el murmullo lejano de la ciudad. Pensé en irme. En volver adentro. En fingir que el jardín nunca fue lo que fue. Pero entonces lo escuché. Sus pasos. Su forma de caminar tan particular, ese modo suave de pisar como si tuviera miedo de molestar al mundo. Se sentó a mi lado. No nos miramos. El silencio fue largo. No incómodo. Solo denso. Entonces, con voz baja, me preguntó si estaba bien. No supe qué responder. Era la primera vez que él hablaba desde aquel beso. Y esa pregunta tan simple, tan humana, me desarmó. Le dije que no lo sabía. Que había días en los que sí. Días en los que no. Que había cosas que no sabía cómo manejar. Él asintió sin mirarme. Dijo que lo entendía. Que tampoco él sabía qué hacer con lo que sentía. Y que si yo prefería que todo terminara ahí, lo respetaría. Que no quería complicarme más la vida. Sus palabras fueron calmas, sin drama. Y por eso mismo me dolieron más. No respondí de inmediato. Me quedé mirando mis manos. Pensando en lo que había hecho. En lo que estaba haciendo. En lo que tal vez aún iba a hacer. Le dije que no sabía qué significaba todo esto. Que me asustaba. Que me hacía sentir viva y culpable al mismo tiempo. Que cada minuto que pasaba lo volvía más real. Y más peligroso. Nos quedamos allí sin decir nada más. Hasta que el frío comenzó a calar en los huesos. Me levanté primero. Le dije que debía entrar. Él asintió. No me siguió. Esa noche al subir, mi esposo ya estaba dormido. O fingía estarlo. Me metí en la cama sin hacer ruido. Cerré los ojos. Y sentí que aunque todo a mi alrededor parecía seguir igual, dentro de mí algo había cambiado de forma definitiva. Como si una verdad silenciosa estuviera esperando su momento para salir a la luz. Aunque yo aún no supiera cuándo. Ni cómo. Ni si estaba preparada para enfrentarlo. Los días anteriores habían sido una especie de contención silenciosa,
como si todo estuviera suspendido en el aire, a punto de caer, pero sin atreverse aún. Yo seguía haciendo lo que siempre hacía, preparaba el desayuno, regaba las plantas, revisaba correos que no importaban, leía frases sin comprender del todo su sentido. Me movía como si tuviera un guión que debía seguir para que nadie sospechara que algo dentro de mí se había fracturado de forma irreversible. Esa mañana comenzó como cualquier otra. Mi esposo salió temprano. Me dejó una nota rápida en la mesa del comedor, diciendo que volvería tarde, que tenía una reunión fuera de la ciudad. La leí 2 veces. Era breve, cortés, neutral. Pero esa ausencia repentina y programada, esa decisión de marcharse sin avisar con antelación, despertó en mí una inquietud distinta. ¿Lo hacía por trabajo? ¿O era una excusa? ¿Sabía algo y simplemente no quería enfrentarlo? No lo supe. Y tampoco me atreví a preguntarlo. Pasé el día en una calma rara, como si algo se estuviera gestando en lo invisible. Cociné sin hambre, doblé mantas sin necesidad, organicé el armario de la entrada por puro impulso. Todo para no pensar. Todo para no mirar demasiado hacia adentro. Pero por más que lo intentara, su imagen volvía. Su mirada, sus palabras pausadas, su manera de estar cerca sin invadir. Era imposible fingir que eso no me afectaba. Al atardecer salí al jardín. El aire estaba fresco y húmedo, y el cielo se teñía de un tono anaranjado que parecía imposible de replicar en palabras. Me senté en el banco. No había notas. No había dibujos. No había más que esa luz crepuscular y el crujido de las hojas al caer. No lo vi llegar. Solo lo sentí. Su presencia ya no me sorprendía, porque se había vuelto parte de ese espacio. Se sentó a mi lado. No hablamos. Durante varios minutos simplemente compartimos ese silencio. No era incómodo. Era inevitable. No sabría explicar cómo pasó. Tal vez fue su forma de mirarme o la manera en que el viento movía mi cabello y él lo apartó con delicadeza. Tal vez fue el peso acumulado de todas las veces que no dijimos lo que queríamos decir. O quizás simplemente ya no había manera de seguir conteniéndolo. Asterisco asterisco pasamos la noche juntos, asterisco asterisco. No puedo explicar lo que sentía al volver a entrar en casa mientras todo dormía. No eran fuegos artificiales. No era una película. Era algo mucho más complejo. Una mezcla de alivio y miedo. De ternura y vergüenza. De certeza y abismo. Sabía con una claridad que dolía, que ya no había marcha atrás. Que lo que habíamos hecho tenía un peso real. Consecuencias. Significados. Al día siguiente él no bajó a desayunar. Yo tampoco lo esperé. Me quedé sentada frente a mi taza de café, mirando el vapor que se evaporaba sin tocarlo. La cocina era la misma de siempre. La mesa, los platos, la luz. Pero algo en mi percepción se había modificado. Ya no era una casa segura. Era un lugar lleno de preguntas. Cuando mi esposo volvió por la tarde, supe que algo había cambiado en él también. No lo dijo, no lo insinuó. Pero su mirada ya no era la misma. Me saludó con un beso breve y se encerró en su despacho. Durante la cena, evitó mirarme a los ojos. Habló de su reunión con frases sueltas, sin entusiasmo. Yo asentí y respondí lo justo como si ambos estuviéramos cumpliendo con un protocolo. Dormimos en la misma cama, pero separados por un silencio espeso. Él de espaldas. Yo mirando el techo. Recordé la nota de hacía meses, esa que encontré en un cuaderno y que nunca me entregó. Esa donde confesaba que sentía que yo ya no estaba allí. Pensé que tal vez ya había confirmado su sospecha, y que por eso no decía nada. Porque el dolor, cuando se nombra, se vuelve más real. Y tal vez él no estaba preparado para enfrentarlo. Durante los días siguientes, él evitó estar en casa más de lo necesario. Yo hacía lo mismo. Nuestras rutinas se volvieron 2 líneas paralelas que no se tocaban. Y en medio de todo eso, el chico comenzó a desaparecer.
Literalmente. Dejaba la casa por horas. A veces no cenaba con nosotros. A veces ni siquiera lo veía. Un día, me acerqué a su habitación. Estaba cerrada. Toqué. Nadie respondió. Me quedé unos segundos allí, sintiendo la madera fría bajo mis dedos, escuchando solo el eco de mi respiración. No insistí. No quería forzar nada. No después de lo que habíamos cruzado. Esa noche soñé con el jardín. Con las luces colgantes que jamás pusimos, con los bancos vacíos, con el sonido del viento acariciando los árboles. Me desperté con una angustia en el pecho que no supe explicar. Como si todo estuviera a punto de desmoronarse. Y tal vez era así. Tal vez lo que comenzó con palabras escondidas en hojas, con miradas prolongadas, con silencios densos y preguntas no formuladas, estaba llegando a su punto de quiebre. Tal vez el peso de las decisiones comenzaba a hacerse sentir. Y yo ya no sabía si tenía fuerza para sostenerlo todo. Porque lo cierto era que por primera vez en muchos años, había sentido algo que me sacudía por dentro. Algo real. Algo vivo. Pero también por primera vez me sentía más vulnerable que nunca. Más perdida. Más sola. Y eso sí que me daba miedo. La semana que siguió fue extraña, como una niebla espesa que no se disipaba. Me sentía atrapada entre dos mundos, el de la normalidad que intentaba mantener a flote, y el de la verdad que no quería mirar de frente. En la casa todo seguía igual, los mismos rituales de siempre, las mismas sonrisas vacías, las mismas preguntas triviales. Pero algo dentro de mí ya no encajaba en ese lugar. La brecha se había abierto y no sabía cómo taparla. Mi esposo continuó con sus jornadas de trabajo, saliendo por la mañana y regresando por la noche con esa actitud que me resultaba cada vez más ajena. Ya no me preguntaba cómo había estado el día, ni si había ido al mercado, ni siquiera si quería salir a caminar. Solo se limitaba a entrar, cenar en silencio, y luego se retiraba a su despacho. Me preguntaba si sabía lo que ocurría. Si sentía la distancia entre nosotros tan palpable y real, que se podía cortar con un cuchillo. No lo sabía. No lo entendía. Pero me daba miedo pensar que sí. Durante esos días la presencia de él, el chico, se hizo más tenue. No estaba en casa tanto como antes. Cuando llegaba, siempre parecía estar más ocupado, más distraído. A veces lo veía sentado en el jardín, pero ya no venía a hablarme. Se mantenía a distancia, como si todo lo que había ocurrido entre nosotros fuera un episodio aislado del que no quería saber nada más. Y aunque me aliviaba en parte, me dolía en el fondo. Porque lo que había compartido con él no era un simple error o una aventura pasajera. Había algo en esos momentos, en esos silencios, que me habían tocado de una forma que nunca imaginé. Una tarde, cuando el sol se estaba poniendo y el cielo se teñía de naranja, encontré una nota en la mesa de la cocina. Esta vez no estaba firmada. Solo decía, ya no podemos seguir así. Las palabras estaban escritas con una caligrafía más apurada, como si quien las hubiera escrito estuviera apurado, decidido a terminar con algo que ya no podía soportar. Sentí una presión en el pecho. No era una sorpresa, pero aún así, el golpe fue fuerte. No sabía si debía contestar. Si debía ir a buscarlo. Pero algo en mí me dijo que no lo hiciera. No era el momento. No lo sería nunca. Esa noche, después de que mi esposo se acostó, me quedé en la sala, mirando la oscuridad fuera de la ventana. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido. En lo que todavía estaba sucediendo. Las palabras de la nota no eran solo de él, sino también mías. Nos habíamos metido en algo que no podíamos controlar, y ahora estaba fuera de nuestras manos. La tensión en el aire era tan densa que apenas podía respirar. Me levanté y caminé hacia el jardín. Estaba completamente vacío. El banco en el que nos habíamos sentado tantas veces estaba allí, como siempre. Pero ya no era el mismo. Ya no significaba lo mismo. Todo había cambiado. Y lo peor era que, a pesar de saber que no podía seguir así,
algo en mí aún lo deseaba. Algo en mí aún lo quería. Y me asustaba. De repente lo vi. Estaba parado cerca de la cerca, mirando hacia el horizonte. No me había oído acercarme, y su figura era una sombra difusa en la penumbra. Se giró cuando escuchó mis pasos y me miró directamente a los ojos, como si no hubiera nada entre nosotros, como si el pasado reciente no existiera. No dijo nada. Simplemente me observó. No me atreví a moverme y él tampoco. Nos quedamos allí, en un silencio absoluto. Como si nuestras palabras no pudieran salir, como si no hubiera nada que decir que pudiera cambiar lo que ya había sucedido. Finalmente fue él quien rompió el silencio. Ya no sé qué hacer, dijo con voz baja, casi temerosa. Nunca fue mi intención complicarte la vida. Solo sucedió. Lo miré tratando de entender lo que decía. Pero las palabras me parecieron vacías. No porque no las creyera, sino porque ya no había nada que pudiéramos hacer para deshacer lo que ya habíamos hecho. Me senté en el banco como si fuera el único lugar donde podía encontrar algo de calma. Él se sentó a mi lado, sin decir nada más. La distancia entre nosotros era ahora mucho mayor que antes. Ya no había esa conexión que existía en los momentos en que compartíamos algo que parecía más profundo que una simple atracción. Ahora solo quedaba el vacío. El silencio. La culpa. No sé cómo hemos llegado hasta aquí, susurró él, mirando al frente como si sus palabras fueran más para sí mismo que para mí. Pero sé que no puedo seguir haciéndote esto. Lo miré con atención. Su rostro estaba marcado por la fatiga, por algo que no quería admitir. Sabía que, al igual que yo, había llegado a un punto sin retorno. Y sin embargo no podía dejar de preguntarme si en realidad queríamos encontrar la salida. Me levanté lentamente sintiendo que mis piernas estaban más pesadas de lo normal. Miré hacia la casa. No sabía qué hacer. No sabía si irme a dormir o quedarme allí, en el jardín, atrapada en una conversación que nunca parecía terminar. Te dejo espacio, dije finalmente sin poder articular mucho más. Creo que ambos necesitamos tiempo para pensar. Él asintió sin decir nada. Yo caminé de vuelta a la casa, cerrando la puerta con más suavidad de la que hubiera querido. Sabía que el tiempo había dejado de ser algo que podíamos controlar. Todo estaba fuera de nuestras manos, y la pregunta que me atormentaba era si alguna vez seríamos capaces de recuperarlo. Si alguna vez encontraríamos el camino de regreso. Pero sabía que por ahora, no había respuestas. Solo ese vacío que nos separaba más y más con cada día que pasaba. La casa estaba extrañamente silenciosa. A pesar de la luz del día, el ambiente dentro se sentía denso, como si el aire estuviera cargado de algo invisible. Desde la ventana del salón, observaba el jardín, que parecía tan inalcanzable, tan lejano, como si todo lo que había ocurrido allí ya no me perteneciera. No podía evitar pensar que a pesar de los intentos por seguir con normalidad, nada volvía a ser lo mismo. Todo se había quebrado, y yo ni siquiera sabía si había una forma de recomponerlo. Mi esposo estaba en casa esa mañana, pero no estaba presente. Era como si la distancia entre nosotros se hubiera hecho aún más evidente. Los silencios que antes compartíamos cómodamente ahora eran insoportables. Yo me sentía atrapada en mi propia rutina, haciendo lo mismo que hacía todos los días, pero con una sensación de que en cualquier momento, algo iba a estallar. Y por alguna razón, yo ya sabía que no sería algo pequeño. Pasaron días en los que mi mente no dejaba de dar vueltas a lo que había sucedido. Pensaba en él, en el chico, y en lo que había compartido con él, en lo que aún compartíamos aunque no nos decíamos nada. Las notas desaparecieron, las conversaciones se hicieron más escasas. Me preguntaba si él también sentía la misma pesadez que yo. Si él también sentía el peso de lo que habíamos hecho. Un viernes, mientras limpiaba el salón, me encontré con una carta. No era una carta cualquiera. Era una carta que nunca había visto antes. Estaba dentro de un cajón, entre papeles que no recordaba haber tocado en años. La saqué con manos temblorosas, como si no quisiera enfrentar lo que ya sabía que encontraría.
La abrí lentamente y la letra de mi esposo me golpeó con una claridad que no esperaba. Decía: sé que las cosas han cambiado, y me doy cuenta de que ya no podemos seguir como estábamos. He sentido que te alejas, que ya no eres la misma, y no sé cómo seguir sin que haya algo de ti aquí. No quiero perder lo que hemos construido, pero no sé cómo volver a encontrarnos. Era una confesión que me partió en dos. No esperaba leer esas palabras. No porque no supiera que lo pensaba, sino porque nunca creí que llegaría a decirlo. Esa carta no era solo un testimonio de nuestra relación, sino una prueba de que en algún momento ambos sabíamos que algo se había roto. Que ya no estábamos en el mismo lugar. Y aunque las palabras de mi esposo no lo mencionaban, yo sabía que esa distancia entre nosotros no solo era física, sino también emocional. No sabía qué hacer con la carta. No sabía si debía guardarla, si debía mostrarla o si debía dejarla en el cajón, como si no existiera. Pero lo que sí sabía era que esa carta marcaba un antes y un después en nuestra relación. Y algo en mí me decía que había llegado el momento de enfrentar todo lo que habíamos estado ignorando. Esa noche, cuando mi esposo llegó a casa, le pedí que habláramos. No podía seguir callando. No podía seguir ocultando lo que había dentro de mí. Sabía que en algún momento tendríamos que enfrentar lo que había sucedido. No quería seguir adelante sin resolverlo, sin ser honesta con él, y sobre todo, conmigo misma. Nos sentamos en el salón. La luz suave de la lámpara iluminaba el ambiente, pero no bastaba para calmar la tensión que flotaba en el aire. Él me miraba en silencio, como esperando que dijera algo. Yo lo miraba también, sin saber cómo comenzar. No quería herirlo, pero sabía que no podía quedarme callada más tiempo. Leí tu carta, dije finalmente con voz temblorosa. Y sé que las cosas ya no son iguales. Sé que ya no somos los mismos, que algo se rompió. Y me duele mucho porque no sé cómo volver a lo que éramos antes. Pero no puedo seguir adelante sin ser honesta contigo. Él no dijo nada al principio. Solo me miró fijamente con los ojos llenos de una mezcla de tristeza y comprensión. Finalmente suspiró y habló con calma. Yo también lo siento, pero no sé qué más hacer. He sentido que te alejabas, pero no sabía cómo acercarme. No sé si ya tenemos solución. La distancia entre nosotros ha sido cada vez más grande, y ya no sé cómo volver a ti. Sus palabras me dolieron. No porque las creyera falsas, sino porque eran la pura verdad. Habíamos llegado a un punto donde ya no sabíamos cómo seguir. El amor, o lo que solíamos entender por amor, se había desvanecido entre los silencios, las miradas perdidas y las palabras no dichas. Y ahora estábamos aquí, tratando de encontrar un camino que tal vez ya no existía. Nos quedamos en silencio durante unos minutos. El sonido de la casa, la respiración entrecortada de ambos, era todo lo que se escuchaba. Yo sabía que algo había cambiado para siempre, pero no sabía si debía luchar por arreglarlo o si simplemente debíamos aceptar que ya no éramos los mismos. Finalmente él se levantó y se acercó a mí. No sé si lo hizo por impulso o por una necesidad interna, pero me tomó la mano con suavidad. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. El gesto por sí mismo era una declaración. Nos sentamos juntos sin palabras y me di cuenta de que aunque el amor había cambiado, seguíamos siendo dos personas que compartían una historia, un pasado. Tal vez eso no era suficiente para resolverlo todo, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estábamos completamente perdidos. La noche continuó sin más palabras, solo el ruido lejano del viento golpeando las ventanas y el silencio que de alguna manera, ya no nos incomodaba tanto. Al menos por esa noche nos dimos permiso para no tener todas las respuestas. Sabíamos que tendríamos que enfrentarnos a la verdad en algún momento, pero por ahora, simplemente estábamos allí, juntos, en el mismo lugar, esperando a que el tiempo nos dijera qué hacer a continuación. Los días después de nuestra conversación se volvieron extrañamente claros y oscuros al mismo tiempo. A pesar de que habíamos hablado, de que las palabras se habían dicho y las verdades se habían puesto sobre la mesa, había algo que seguía sin resolverse. Una sensación persistente de que todo lo que habíamos compartido, tanto bueno como malo,
ya no tenía un propósito claro. La familiaridad de la rutina que habíamos creado a lo largo de los años se había desvanecido, dejándonos a ambos atrapados en un limbo incómodo. Mi esposo comenzó a pasar más tiempo fuera. No me lo dijo directamente, pero lo supe por la falta de su presencia en la casa. Era como si él también estuviera buscando un respiro, una forma de escapar de la tensión que había surgido entre nosotros. No lo culpaba, en cierto modo. Yo también sentía la necesidad de salir de la casa, de estar en otro lugar donde no tuviera que enfrentar las consecuencias de lo que habíamos hecho. Pasaron varios días sin que nos hablara de lo que había ocurrido, ni a él ni a mí. Aunque las palabras de la carta seguían resonando en mi mente, el miedo a enfrentarlas directamente me hacía guardarlas dentro de mí. Tal vez también había miedo de que las palabras pudieran cambiar algo irreversible entre nosotros, algo que ya no podía volver a ser como antes. A medida que las semanas pasaban, la ausencia de él se volvía más palpable. Y lo curioso era que, a pesar de todo, sentía que me acercaba más a él de lo que había estado en los últimos meses. Porque cuando no estábamos juntos, me encontraba pensando en él más de lo que quisiera admitir. A veces lo veía en cada rincón de la casa, en cada sombra que se formaba a medida que el sol se desvanecía. A veces me preguntaba si él también sentía esa misma distancia, esa necesidad de entender lo que había sucedido. Pero no me atrevía a preguntar. Porque sabía que la respuesta no cambiaría lo que ya sabíamos, ya no éramos los mismos. Una tarde, mientras regaba las plantas en el jardín, lo vi llegar. Estaba en el umbral de la puerta, observándome sin acercarse. Por un momento el mundo pareció detenerse. No pude leer su expresión. No sabía si estaba cansado, si estaba preocupado, si simplemente no sabía qué hacer. Vi su figura recortada contra la luz del atardecer, y sentí que había una verdad ahí, flotando entre nosotros, esperando ser reconocida. Decidí no esperar más. Bajé la manguera y me dirigí hacia él sin prisa, pero con una determinación que no había tenido en días. Al acercarme, él dio un paso hacia atrás, casi como si quisiera evitar la cercanía. Me detuve justo frente a él. No dije nada. No tenía palabras que pudieran hacer que todo volviera a la normalidad. Pero al mirarlo, supe que tampoco las necesitaba. Ya habíamos hablado lo suficiente. Lo que importaba ahora era lo que íbamos a hacer con todo eso. ¿Cómo estamos?, preguntó finalmente, su voz suave, pero con una cierta inseguridad que me sorprendió. No era la pregunta que esperaba. No era una acusación ni una demanda. Era simplemente una cuestión de hecho, como si él también estuviera buscando una respuesta que tal vez no podía encontrar. Estamos en el mismo lugar, respondí, intentando no sonar evasiva, pero sabiendo que no podía dar una respuesta más clara. Estaba diciendo la verdad, en parte. Pero había algo más que se interponía, algo que no podíamos hablar aún. Algo que no sabíamos cómo abordar. Nos miramos en silencio por un rato largo. Podía ver cómo sus ojos buscaban los míos, tratando de descifrar algo, algo que él no podía encontrar. Al principio pensé que lo haría, que hablaríamos de lo que había ocurrido, de lo que significaba todo esto, pero no lo hizo. Solo asintió levemente y dijo: «Creo que necesitamos tiempo». No me sorprendió, aunque sentí una extraña tristeza al escuchar esas palabras. Sabía que teníamos que tomar un respiro. Sabía que aunque quisiéramos seguir adelante, había cosas que debían procesarse primero. Pero por alguna razón, el hecho de que él lo dijera me hizo sentir más distante aún, como si esa decisión ya estuviera tomada y solo estuviera esperando confirmarse. De acuerdo, respondí, y sentí que esas dos palabras estaban llenas de más significado del que realmente queríamos reconocer. Ya no había vuelta atrás. Ya no podíamos seguir ignorando lo que habíamos hecho. No podíamos seguir como si nada hubiera cambiado, como si el tiempo pudiera borrar lo que habíamos vivido. Pero aún así, me sentí más tranquila. Al menos sabíamos lo que necesitábamos, aunque no supiéramos cómo llegar allí. Los días siguientes fueron de silencio, pero un silencio que, por alguna razón, ya no me incomodaba tanto. Mi esposo comenzó a pasar más tiempo fuera, en sus salidas de trabajo, y yo me quedaba en casa, caminando por el jardín o leyendo en la sala.
Había algo diferente en esos momentos de soledad. No era el vacío angustiante que sentía al principio, sino una especie de espera. Sabía que tarde o temprano, tendríamos que enfrentarnos de nuevo a lo que había ocurrido, pero por ahora, era como si el espacio entre nosotros nos hubiera dado una pequeña tregua. No había notas. No había mensajes. Solo el silencio, que ahora se sentía más como un respiro que como una barrera. Sabía que las respuestas llegarían cuando tuviéramos el coraje de buscar la verdad, sin miedo y sin evasivas. Pero por ahora, simplemente esperábamos.